días, jóvenes. Aquí estamos. Buen día, Inge. Buen día. Enseguida comenzamos. Están terminando los compañeros de ingresar, así que enseguida comenzamos. Bien, esta semana, recuerden, ya estamos empezando la unidad número 2 y no se olviden también que este fin de semana tenemos el primer parcial de la unidad número 1, ¿no? Ok, vamos a ver. Bien, el tema de esta semana es análisis de algoritmos, es la unidad número 2. De esto es lo que vamos a hablar toda esta unidad. Ahora, el análisis de algoritmos tiene que ver con muchos factores, como han visto ya en la lección, y uno de ellos tiene que ver con el tiempo de ejecución de los algoritmos, ¿no? Entonces, cuando analizamos algoritmos, la idea es ver qué hace y cómo lo hace. De eso se trata básicamente el análisis de algoritmos, de ver qué hace un algoritmo y también de ver cómo lo hace. Qué hace y cómo lo hace. Ahora, viendo de qué hace y cómo lo hace, ¿qué nos interesa a nosotros de eso? En primer lugar, un algoritmo que nosotros no hayamos desarrollado, nos interesa saber, obviamente sabríamos qué hace porque lo estamos revisando, pero nos interesa saber cómo lo hace, ¿no? Y en el cómo lo hace, no es tratar de recordar el código de memoria, porque eso también no es interesante para nosotros, memorizar código. Eso es lo peor que podemos hacer como profesionales en el área de computación. Entonces lo que tenemos que ver es qué técnica está usando, cómo está haciendo, cómo básicamente está trabajando el algoritmo, ¿cierto? Eso es lo que nos interesa. Tratar de entender, digamos, ¿no? Si, el cómo lo hace, porque vamos a revisar algoritmos para hacer correcciones en esos algoritmos. En el cómo lo hace nos interesa para poder descubrir dónde es que está fallando. No analizamos algoritmos solamente por gusto y gana, sino que tratamos de encontrar fallas y si ya se han detectado fallas, tratamos de corregir esas fallas. Por eso nos interesa saber cómo lo hace el algoritmo. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, lo que nos interesa de los algoritmos es que estos sean más eficientes, es decir, que utilicen la menor cantidad de recursos posibles. Cuando hablo de recursos, estoy hablando de la memoria principal, memoria secundaria, incluso procesamiento, porque estos recursos
aunque a veces parecen ilimitados, en la realidad no son ilimitados, ¿no? Aunque en la realidad en estos días se está viendo cada vez más aplicaciones, programas que consumen cantidades inmensas de memoria que estoy seguro que si los analizáramos como corresponde, nos daríamos cuenta que la mayoría están gastando tiempo y memoria más de lo que necesitan. Y eso nos damos cuenta porque en una computadora con poca RAM, estos algoritmos hacen que esa computadora parezca que estuviera colgada. Y antes los programas se hacían desarrollados tomando en consideración todos estos aspectos. Pero hoy en día parece que hay más tecleadores que programadores. Y es una tristeza, ¿no? Porque al final de cuentas el usuario es el que lo sufre, pero él obviamente no sabe a qué se debe, ¿no? ¿Por qué los programas están más lentos? ¿Por qué los programas hacen, o por qué la computadora parece que está colgada? Y es porque está ejecutando montones de procesos como si tuviera, qué sé yo, 80 gigas de RAM todas, digamos, ¿no? No todos los equipos tienen esa cantidad de memoria. Entonces, hasta ahorita algunos, incluso si ustedes están probando plataformas de streaming, hay plataformas que están más o menos estables, como Netflix, ¿no? Por ejemplo, contra HBO Max, que es una lentitud total, digamos, ¿no? Y ahí uno se da cuenta de que si es el internet malo de uno o son los servidores que proveen los servicios los malos. Y le llamamos malos porque se ponen lentos y todo lo demás, y tal vez sean sus aplicaciones entre sus servidores y otras cosas que hacen que el cliente finalmente lo sufra. Entonces, estas cosas de los algoritmos que tienen que ejecutar las acciones para la computadora, el usuario va a notar que está lento, pero no sabe si es el sistema operativo, no sabe si es el internet, no sabe si es la aplicación. Tratamos de pensar que lo último que pensamos como usuarios es en la aplicación, pero finalmente ellas son las que hacen que todas estas cosas no funcionen adecuadamente. Entonces, el análisis de algoritmos trata de ver esas cosas, ¿no? De analizar los algoritmos, pero en dos aspectos importantes: el consumo de recursos de memoria y el consumo del recurso tiempo de ejecución, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en el tiempo de ejecución, mientras que ya en la materia de estructura de datos, en la próxima, tienen que tomar en cuenta ambos aspectos, memoria y tiempo, porque son las dos cosas muy importantes, ¿no? La memoria, tiempo. Se dice que la memoria se paga con tiempo y el tiempo se paga con memoria. ¿Eso qué quiere decir? Lo vamos a pintar por aquí. Eso quiere decir que si yo quiero que el algoritmo funcione más rápido, necesito de mayor cantidad de memoria para poder acelerar el tiempo. O si no tengo mucha memoria y quiero consumir menos memoria, entonces mi algoritmo lo va a pagar con tiempo, o sea, va a ser más lento a cambio de que tenga poca memoria. Entonces, y eso tiene mucho sentido, ¿no? Fíjense que si su pantalla no es de 4K, no es de 4K, su pantalla, la mayoría no lo es, digamos, ¿no? Apenas llegamos a 1K en muchos casos. Entonces, ¿qué sentido tiene que pueda el servidor transferirme una película a 4K si mi dispositivo no va a tener la capacidad de desplegar a esa razón? Y 4K significa inmensa cantidad de memoria para retener esos datos, inmensa cantidad de tráfico en la red para esa cantidad de datos. Por eso es que las aplicaciones tratan de definir en el lado del cliente qué características tiene el dispositivo en el que se va a desplegar para ver si se puede o no se puede transmitir a eso. Entre otras cosas, tratar de ver si esa computadora es lo suficientemente rápido como para poder procesar esas imágenes, ¿no? De esa calidad. Si lo es, por supuesto, va a transferir a esa calidad, pero si no lo es, entonces va a transferir a menor calidad, porque lo importante es que se vea. Y también tiene que tratar de ver
si la computadora tiene esa capacidad de poder procesar, como les dije, a esa velocidad. Si no, ¿de qué sirve tener una imagen de, imagínense que tenga una pantalla de 4K, pero su computadora no procesa a esa velocidad? Y como no lo procesa, entonces va a estar viendo fotos de alta calidad, pero cortado, ¿no? Corteado. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que necesitamos que trabaje más rápido, que sea la película más fluida, y para que eso sea más fluido van a tener que bajar la calidad de las imágenes, ¿no? Entonces, ahí es donde se cumple eso, ahí se puede apreciar mejor, digamos, ¿no? Esto de relación memoria y tiempo. En nuestro caso vamos a analizar tiempo y en estructuras de datos van a analizar las dos cosas, ¿no? Memoria y tiempo, ambas cosas, porque las dos cosas están íntimamente relacionadas. Entonces, en el trabajo que vamos a hacer en esta unidad, vamos a analizar los algoritmos desde el punto de vista del tiempo. TDN significa tiempo de ejecución de un algoritmo, ¿no? Ahora, la palabra tiempo sugiere muchas cosas y entre ellos obviamente el reloj, pero esta clase de tiempo, si bien tiene que ver con la hora del reloj, pero cuando decimos TDN estamos hablando del tiempo, pero desde otro punto de vista, ¿no? En este caso tiene que ver con el cálculo, o mejor dicho, con la cantidad de instrucciones ejecutadas por un algoritmo. Bien, en el análisis que vamos a hacer, lo que nos interesa es analizar el tiempo de ejecución de un algoritmo. Y tiene esa notación T mayúscula y entre paréntesis N. Entonces, lo primero, como les dije, la parte conceptual es importante que la entiendan para saber de qué estamos hablando, cuál es el objetivo, qué queremos lograr, qué queremos hacer, ¿no? Entonces, para empezar, TDN está en notación de función. Es, como le dije, la función de tiempo, ¿no? La función de tiempo. Y como función, tiene una forma de anotarse, y en este caso es TDN, así como en matemáticas se pone y igual a f de x, ¿no es cierto? Donde f de x es la función. En este caso, en lugar de f se llama t y es una t en mayúsculas. Y en lugar de x se utiliza n. Entonces, esta función de tiempo, su objetivo es calcular cantidad de instrucciones ejecutadas por un algoritmo, ¿no? De eso se trata, pero hay que tomar en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, ¿qué significa n en este caso, en este contexto? En este contexto, n tiene el mismo significado que tenía en la unidad número 1, y es cantidad de datos a ser procesados. Se supone que estamos hablando no estamos hablando de cualquier algoritmo, estamos hablando de algoritmos que procesan datos, ¿de acuerdo? Procesan datos. Cuando hacemos análisis de algoritmos no analizamos todo. Recuerden que todos los algoritmos se traducen a procesos y que son procedimientos y o funciones, ¿de acuerdo? Que hacen algo. Pero no nos interesa todos los algoritmos que se ejecutan en un programa, sino que algunos de ellos, especialmente los que procesan información. Entonces, en ese contexto, la variable n de la que hablamos aquí tiene este significado, la cantidad de datos que van a ser procesados por ese algoritmo.
Y el TDN tiene que ver justamente con ellos. El tiempo está en relación, eso es lo que quiere decir TDN, que el tiempo está en relación a la cantidad de datos que van a ser procesados. Les recuerdo, eso es importante porque para no perder de vista el trabajo que vamos a hacer. Es fácil perderse, empezamos a hacer números, a sumar, restar, lo que sea, como sea, sin tener en cuenta qué cosa está haciendo el algoritmo. Entonces es importante saber qué está haciendo el algoritmo para poder hacer sus cálculos. ¿Me entienden? O sea, queremos saber ahora cuánto tarda un algoritmo, pero no vamos a decir cuánto tarda en términos de tarda 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, sino el cálculo que vamos a hacer es cuántas instrucciones logra ejecutar el algoritmo. Ahora, ¿por qué calculamos la cantidad de instrucciones y no el tiempo reloj? El problema que es un algoritmo, yo no puedo decir y nadie puede decir cuánto tarda un algoritmo en tiempo reloj así nada más. Decir, este algoritmo tarda 10 minutos, porque eso sería una mentira. Ese algoritmo tarda 10 minutos en la computadora de usted, pero en el servidor de Google, ¿será que tarda lo mismo? No, ahí debe tardar 1 minuto de repente. En una computadora cuántica tardará igual 10 minutos, de repente ahí tarda 1 segundo nada más. Entonces depende en qué dispositivo lo voy a ejecutar ese algoritmo para saber que va a tardar más o va a tardar menos. Y por eso es que, en cambio, la cantidad de instrucciones del algoritmo no, en una computadora o en otra no va ni a aumentar instrucciones ni va a disminuir instrucciones, va a ser la misma cantidad de instrucciones en cualquier computadora. Ahora, esas instrucciones obviamente va a cambiar su tiempo dependiendo de en qué computadora está. Es decir, esa computadora que tarda 10 minutos de repente ejecuta, qué sé yo, 30 millones de instrucciones, ¿no? Me estoy poniendo un ejemplo random. Ejecuta 30 millones de instrucciones. Entonces, si es en una computadora, eso es 10 minutos. Si es en otra computadora, eso es 1 minuto. Y si es en otra computadora, de repente 1 segundo. Porque las computadoras están las que ejecutan 2 millones de instrucciones por segundo, 3 millones, 4 millones, hasta 1000 millones de instrucciones por segundo. Entonces, dependiendo dónde lo voy a correr, va a tardar más o va a tardar menos, ¿no? Entonces, ya el tiempo reloj está en función del dispositivo donde se va a ejecutar y de las características. Puedo tener 2 máquinas igualitas, la misma marca, el mismo modelo, pero uno tiene más RAM, el otro tiene menos RAM. El uno tiene memoria RAM de, qué sé yo, de 3 GHz, mientras que el otro solo tiene de 1600. Entonces son muchos factores los que van a influir en el tiempo final. Por esa razón, nosotros vamos a calcular la cantidad de instrucciones y ya por regla de 3 simple pueden transferirlo a la máquina en la que van a ejecutar. Es decir, si yo sé que un algoritmo ejecuta 1000 instrucciones, quiero saber cuánto reloj va a tardar. Bueno, voy a ver la máquina en la que estoy, voy a ver cuántas instrucciones esa máquina ejecuta y por regla de 3 ya lo puedo traducir y puedo saber cuánto tiempo va a tardar en esa máquina, ¿no? Entonces, el saber cuánto tarda en una máquina ya son otros detalles menores que se van a tomar en cuenta. Lo importante es saber cuántas instrucciones ejecuta, que no es lo mismo cuántas instrucciones contiene el algoritmo. Entonces, de eso se trata el TDN. Calcular el tiempo de ejecución de un algoritmo consiste en calcular la cantidad de instrucciones que ese algoritmo logra ejecutar. Y ese tiempo está en función de la cantidad de datos que van a ser procesados. Ahora, una vez más, el TDN es una función y esta función es un modelo matemático que nosotros tenemos que construir. ¿A dónde voy? Al analizar un algoritmo, no vamos a saber cuánto tiempo reloj tarda. Tampoco vamos a saber cuántas instrucciones se ejecuta. Lo que vamos a encontrar es la fórmula mediante la cual se puede calcular la cantidad de instrucciones que ejecuta un algoritmo. A ver, otra vez de nuevo con calma. ¿De qué se trata el TDN? ¿De qué se trata lo que tenemos que hacer nosotros en esta unidad? Vamos a analizar algoritmos, no programas. Algoritmos y programas son cosas muy diferentes, ¿no? Algoritmos. ¿Qué clase de algoritmos? Los que procesan datos, ¿no? Algoritmos que procesan datos.
Ahora, de estos algoritmos que procesan datos, lo que queremos saber es cuántas instrucciones se ejecutan, pero no lo vamos a poder saber. No vamos a poder saber cuántas instrucciones se ejecutan. Entonces tenemos que encontrar una fórmula que nos ayude, es decir, nuestro trabajo va a ser analizar y crear una fórmula matemática mediante la cual se podrá calcular la cantidad de instrucciones. Repito, no vamos a calcular la cantidad de instrucciones ejecutadas por un algoritmo. Vamos a construir una fórmula que ayude a calcular la cantidad de instrucciones ejecutadas por un algoritmo. ¿Entienden? Vamos a partir de un algoritmo que vamos a analizar, vamos a crear una fórmula que nos ayude a saber cuántas instrucciones ejecuta ese algoritmo. ¿Por qué de esa forma? ¿Por qué no la cantidad? Porque no es lo mismo, piensen en estos algoritmos que hemos estado haciendo, no es lo mismo, por ejemplo, en el caso del vector, solamente sumar los elementos del vector. No es lo mismo, hablando de instrucciones ejecutadas, el algoritmo no va a ejecutar la misma cantidad por sumar 2 elementos del vector que por sumar 100 o sumar 1.000.000 de datos del vector. ¿Se dan cuenta? No puedo decir este algoritmo tarda o ejecuta 20 instrucciones porque es mentira. La cantidad de instrucciones a ejecutar depende de la cantidad de datos que va a procesar. Y es por eso que hay algoritmos que el mismo algoritmo ahorita para procesar 10 datos va a tardar un tiempo. Pero si le hago procesar 1.000.000 de datos no va a tardar lo mismo. ¿Me entienden? No va a tardar lo mismo. Entonces el tiempo está ligado a la cantidad de datos, ¿no? El tiempo está ligado a la cantidad de datos que va a procesar, por eso es una función de tiempo. El tiempo está en función de la cantidad de datos. Lo vamos a anotar para no olvidarnos. El tiempo, que estamos hablando de cantidad de instrucciones, para no olvidarnos también, está en función, por no decir depende, de la cantidad de datos que va a procesar. En otras palabras, de n. Como dije, de n para nosotros representa la cantidad de datos que el algoritmo va a procesar. Por lo tanto, el tiempo que vamos a medir en cantidad de instrucciones está en función de la cantidad de datos que va a procesar. Y es por eso que nosotros no vamos a calcular el tiempo, lo que vamos a calcular o formular, o en este caso es, lo que vamos a hacer es crear una fórmula que permita calcular. O sea, vamos a construir un TDN es lo que vamos a construir, ¿no? La función de tiempo es la que tenemos que construir. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso es lo que de eso se trata, digamos, ¿no? Es toda esta unidad. Ahora, en esto del procesamiento de datos, vamos a ver cómo hacen normalmente los algoritmos para procesar datos, ¿no? Aquí nos interesa el tema del procesamiento. Dependiendo de cómo se realiza el procesamiento, vamos a tener unas pautas para poder determinar la fórmula de tiempo, ¿no? de ese algoritmo. El procesamiento consiste en que tengo un conjunto de datos. Lo voy a poner aquí como puntitos, ¿de acuerdo? Cada puntito es un dato. No ayuda a que los puntitos sean muy chicos.
Bueno, fíjense que tengo un conjunto de puntitos, ¿de acuerdo? Cada puntito representa un dato, algo así, ¿no? Entonces, tengo un conjunto de datos a procesar. Una de las primeras cosas que hacemos para el procesamiento es linealizar esos datos. ¿Qué significa linealizados? Que los ponemos en fila, igual que en las inscripciones, digamos, cuando eran presenciales. Y aunque los he visto haciendo cola igual este semestre, pero igual. Hay un conjunto de cosas que hay que atender, en este caso, procesar. Así en bollo es difícil procesarlo, entonces lo primero que hacemos es ponerlos en línea, pero linealizar no es literalmente ponerlos en línea, sino que hay maneras de organizarlo. No sé si han ido al banco, a la cooperativa en algún momento, uno va y saca una ficha. La ficha está linealizando a los clientes que van a ser atendidos. Los clientes están dispersos, ¿no? Hay unos silloncitos que están por ahí y, bueno, uno va y se sienta donde quiera, digamos, ¿no? O mejor el ejemplo de la vacuna. Vamos a vacunarnos cuando fuimos, más bien, que ya pasó. Entregamos nuestra fotocopia y ellos nos han anotado ahí un numerito, ¿no? Nos han dado un numerito, o nos han dado el numerito en un tiquecito, o simplemente ellos ya en nuestros papeles los han enumerado. En algunos casos he visto que daban una fichita y en otros casos en la hoja le anotaban un numerito. O sea, el cliente ni se daba cuenta. Entonces, eso es para podernos linealizar, ¿no? Entonces, podemos estar en bollo, pero de esa manera nos linealizaban, ¿no? Nos ponían en línea, pero físicamente estábamos, siéntese donde pueda más o menos. Dependiendo del lugar, en algunos casos las sillitas estaban dispuestos en una línea. En otro lugar en el que yo fui, por ejemplo, habían bancos por todos lados, era tipo matriz más o menos, una fila de banco, otra fila de banco, y al final eso se ve como una matriz. Pero en esa matriz pues no estábamos en orden, se sentaba donde mejor le parecía a cada quien. Entonces los datos están dispersos, pero están sistemáticamente linealizados, porque le han puesto un numerito a cada uno consecutivo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, que es como la posición en un vector. Entonces, los datos no están en un vector, la gente está dispersa, pero para el procesamiento, para poder aplicar la vacuna, se los pone en línea. Repito, datos linealizados no significa meterlos a un vector, sino que al momento de ser procesado va a aparecer como que están en una línea, porque hay una secuencia. ¿Se acuerdan de la semana anterior de las matrices? Para su procesamiento usábamos algoritmos vectoriales porque era más cómodo. Y para eso había que linealizar los datos de la matriz. Se aplanaron los datos de la matriz en una línea. Ya estaban aplanados, ¿no? Porque una matriz es algo plano, pero lo aplanamos del otro lado más, de la otra dimensión, para hacerlos en una sola dimensión. Entonces, en el procesamiento lo que se va a hacer es, de alguna manera, se van a linealizar los datos. Y como vimos la semana anterior, no significa pasarlos a un vector, sino que se lo va a procesar como si estuvieran en un vector. Y esto les aclaro porque el próximo semestre tienen la materia de estructura de datos y ahí van a ver otras formas de almacenar los datos que no son vectores ni matrices ni archivos. Y esa otra forma permite un acceso linealizado igual a los datos, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo primero que va a ocurrir en el procesamiento es que tenemos que linealizar los datos de alguna forma. Ahora, una vez linealizados los datos, ¿no? Una vez linealizado, viene ya el procesamiento, ¿no? Lo primero, recuerden, linealizar los datos. Una vez linealizados, el siguiente paso es
procesamiento. Ahora que están linealizados y vamos a procesar esos datos, ahora, ¿cómo se los hace, digamos, no? ¿Cómo se hace este procesamiento? Ahora que ya están en línea, como lo están viendo acá, el procesamiento se puede hacer de diferentes maneras. Ya que están linealizados, repito, podemos hacer un recorrido. Repito, piensen, por ejemplo, el algoritmo de sumar los elementos de un vector. Entonces, estos datos estarían en un vector. ¿Qué hacemos? Vamos a visitar cada casilla y vamos a ir guardando en un acumulador, ¿no es cierto? Casilla por casilla. Pero, ¿cómo se va a hacer? Para su procesamiento se van a hacer recorridos, ¿no? Que puede ser en ese sentido, un recorrido de izquierda hacia la derecha, el típico for i de 1 to n, ¿no? Se lo voy a poner aquí para recuerdo. For i 1 to n. Está en Basic y en Pascal, si quieren, no importa, el objetivo es que se entienda, ¿no? Este es el típico recorrido. Pero no es la única manera. Hay algoritmos que es más interesante su procesamiento hacerlo desde la derecha a la izquierda. Entonces, para el procesamiento también podría ser un recorrido desde la derecha hacia la izquierda. El típico for i n to 1, digamos, ¿no? O down to 1. ¿Se entiende? No quiero hacer un recorrido desde la derecha hacia la izquierda. Hacemos cosas como esta. También en el procesamiento podemos hacer recorridos en ambos sentidos. Hay ciertos algoritmos que trabajan de esa forma, donde hacen recorridos de izquierda y derecha. Obviamente aquí hacemos con i, aquí también con una variable i, aquí podríamos usar i y j, y aquí de repente podría ser el típico while i menor a j, una cosa así. ¿Me entiende? I va avanzando positivo, más 1, más 1, más 1, hacia la derecha, y al mismo tiempo, o por intercalación, trabaja j, ¿no? Comienza en n y va disminuyendo menos 1, menos 1, menos 1. Entonces, obviamente, esto ya no se hace con un for. Entonces, esta es otra forma de procesar. Vamos a ir de los extremos hacia el centro. Otra forma de procesar podría ser ir del centro hacia los extremos. Es parecido al anterior, solo que diferente, digamos, ¿no? Del centro hacia los extremos. Y esto es por citar algunas formas de procesamiento. Le vamos a llamar aquí eso. Formas de procesamiento. Y esto por citar algunos. Entonces se puede hacer de muchas formas diferentes. Ahora, los algoritmos no necesariamente van a ser así, tal cual, digamos, ¿no? El procesamiento. Esto es procesamiento lineal, donde visitamos cada uno de esos datos, ¿no? Procesamiento. Esta forma lo vamos a agrupar como que, a ver. Lineal porque se va haciendo uno por uno y si uno camina paso a paso, va a llegar a su destino y está haciendo una línea. Como ven acá, algunas más rectas que otras, digamos, pero al final la idea que estamos queriendo mostrar es que se hace algo con un dato, luego se va a hacer algo con prácticamente todos los datos, ¿no? Algo con todos los datos, con todos y cada uno. A eso le llamamos procesamiento lineal. Y este procesamiento lineal se puede dar de muchas formas. Pero también se puede hacer otro tipo de procesamiento donde no están involucrados todos los datos. Donde no están involucrados todos los datos, sino uno o algunos de todo ese conjunto. Y se puede seleccionar por random o por algún otro criterio, ¿no? Algún otro criterio.
Entonces, dependiendo de la selección de los datos, lineal no es obligatorio ni mandatorio, pero esto habla de procesar todos los datos. Y hay otro tipo de procesamiento que puede ser también de la misma manera, recorridos, y yo le llamaría segmentados, que se pueden hacer en un sentido, recorridos segmentados en el otro sentido, y bueno, es lo mismo, ¿no? Pero son recorridos segmentados. ¿Qué quiere decir esto de los recorridos segmentados? Simplemente que no son todos los datos los que se van a procesar, sino que son algunos datos que se procesan. Algunos entran en el proceso, no todos. Entonces, lo primero, a ver, volviendo otra vez, los algoritmos van a procesar un conjunto de datos. Y se sabe que la cantidad no es un conjunto infinito, sino un conjunto finito de cierta cantidad de datos. Para su procesamiento es necesario linealizar esos datos de alguna manera. En facilito, como si estuviéramos en programa 1, lo vamos a pasar a un vector, ¿no? Y ya cuando estén en estructura van a ver que el vector es el que más se utiliza, pero para cosas interesantes es el que menos sirve. Pero de alguna forma se van a linealizar. Una vez linealizado, su procesamiento va a tener básicamente dos formas de procesamiento. Una que es lineal, se lo llama así, linealizado lineal viene de ahí, pero el hecho de que estén linealizados los datos no significa que su procesamiento también sea lineal. Como ven acá, hay dos formas de procesamiento y de una de esas formas, varias maneras, si ustedes quieren, ¿no? En ambos casos. Con recorridos de izquierda a derecha, recorridos de derecha a izquierda, recorridos hacia el medio de ambos lados o del medio hacia los extremos. Y puede haber otras variaciones, pero son las más comunes estas cuatro de acá. Entonces, si vamos a visitarlos todos, a todos los datos y procesar a cada uno de todos los datos, entonces decimos que es lineal el procesamiento. Pero si de ese conjunto de datos no lo vamos a procesar todo, es decir, con algunos vamos a hacer algo, con otros no, o nos vamos a saltar, ¿no? Si solamente vamos a procesar algunos, entonces pues ya no es lineal. Tiene otra característica que puede variar. Esto de lineal en este punto tiene que ver con todos o con algunos, ¿no? Todos o algunos. No todos los datos se procesan, algunos datos solamente se procesan. Un ejemplo es la búsqueda binaria. Han visto que en la búsqueda binaria estoy tratando de encontrar un dato y hay dos búsquedas, ¿no? Y que marcan esta diferencia. Aquí lo voy a poner al lado izquierdo. Por ejemplo, voy a citar aquí en esto de acá, ¿no? Como ejemplo, la búsqueda lineal. Por una razón se llama búsqueda lineal, ¿no? La búsqueda lineal es que estoy buscando, digamos que aquí está el vector con datos, quiero buscar un dato en el vector, entonces visito una casilla, la otra, puede empezar de izquierda a derecha en este sentido, o al revés también, ¿no? Comenzar de aquí, visitar cada casilla, buscando el elemento, tratando de encontrar el elemento buscado, ¿no? Y eso es uno. Pero hay otro algoritmo que trabaja de forma distinta. Y ese otro algoritmo se llama la búsqueda binaria. Hay varios algoritmos de búsqueda, estas son las más conocidas, ¿no? En la búsqueda binaria no estoy visitando pues, uno por uno, sino que calculo dónde está el elemento del medio y pregunto solo por ese elemento. Pero es por el único que pregunto, no, también voy a preguntar por otros, pero no, definitivamente no se va a preguntar por todos los elementos, ¿no? Eso es la búsqueda binaria.
En la búsqueda binaria es donde trabaja esto. Vamos a visitar un dato, luego otro dato, luego otro dato, y al final, si este vector tiene, por decir, 124 datos, 24, a ver, 128, imagínense que tiene 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, en 8 consultas, con 8 datos que yo tome, y ya encontraré de 128, y ya voy a encontrar el dato que estoy buscando o no, porque puede que no esté. Entonces, en algunos casos, la mayor parte de las veces tengo que hacer recorrido, ¿no?, para procesar los datos. Pero hay otras situaciones en las que no voy a hacer el barrido total. Voy a hacer salteado, puede ser en este sentido, en el otro, o algo así como esto, ¿no? De hecho, la búsqueda binaria trabaja más en el sentido del tercer forma de recorrido. Voy a preguntar por acá, por acá, por acá, voy saltando. Hace unos saltos extraños, pero no, definitivamente no visita todos los datos, ¿no? Entonces, es lo primero que tienen que recordar. No es la única forma, pero es la forma más más utilizadas, ¿no?, para el procesamiento de datos. Ahora, considerando estas formas de procesamiento, de alguna manera, esto se hace a través de ciclos. O sea, cada recorrido se representa por un ciclo. Henry, es cierto, la búsqueda binaria no pide, ¿no? Es un requisito, una precondición que el vector esté ordenado. Pero eso no es lo importante, ya el vector está, digamos, ordenado o no ordenado, el vector ya está con los datos. Para aplicar este algoritmo, la idea es que no va a ser un recorrido, al menos no en el sentido del for i de 1 to n. Va a haber un ciclo, sí, en ambos casos hay un ciclo, solo que en el ciclo de la búsqueda binaria no se visitan todos los elementos, que es lo que quiero decir acá. Se van a visitar algunos de los elementos para poder encontrar. Obviamente el requisito es que esté ordenado, porque si no, este algoritmo no funciona, ¿no? Pero estoy hablando del algoritmo concreto que hace el trabajo. Entonces, ahí mismo quiero ir, digamos, ¿no? Este no es como esto, o sea, no hay un for i de 1 to n en la búsqueda binaria. No se visitan todos los elementos, por eso aquí, o se visitan todos, que en el caso del procesamiento lineal, o se visitan algunos de los datos, no todos. Todos o algunos. Por eso aquí lo pongo con segmentado. Y debiera ser más separado en realidad, ¿no? Porque en realidad es eso, ¿no? Aquí en esta clase de algoritmos, en esta forma de procesamiento de algoritmos lineal, si el conjunto de datos es de n, entonces n datos van a ser visitados. En cambio aquí, si el conjunto es n, lo normal es que el logaritmo en base 2 de n sea los visitados. Por ejemplo, ¿cuánto es el logaritmo de 128? 2 elevado a la cuánto me da 128, ¿no? Por definición. A la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 da 32, a la 6 da 64, 2 elevado a la 7, ¿no? Entonces, aquí de un conjunto de 128 datos, aproximadamente 7 de los 128 van a ser visitados en la búsqueda binaria. 7 de 128, como ven, algunos realmente son poquitos en comparación del otro. La búsqueda lineal va a visitar los 128 datos para saber que un dato no está, porque si lo encuentra más antes se acaba, ¿no? En la búsqueda binaria va a visitar 7 datos solamente para saber que no está. No va a visitar los 128. Miren, 7 de 128 no llega ni al 8 del 128, digamos, ¿no? Es realmente
muy eficiente. Y aquí es una primer pauta para usted. Un algoritmo que resuelve un problema y trabaja de esta forma es súper lento en comparación de otro algoritmo que trabaje de esta forma. Nuestro primer acercamiento al tiempo de procesamiento. Los algoritmos que procesan datos de esta manera son lentos en comparación con los algoritmos que procesan datos de esta otra manera. Este es el ideal. Esta es la forma en que quisiéramos que los datos sean procesados. Pero obviamente depende del problema. Como decía su compañero, si quiero hacer la búsqueda binaria, que es súper rápido, los datos tienen que estar ordenados. Si los datos no están ordenados, por mucho que yo quiera aplicar la búsqueda binaria, no lo puedo aplicar. Entonces tengo que aplicar la otra búsqueda. No me queda de otra. Esta es la búsqueda lenta, la de 1 por 1. Entonces, algunos me dirán, entonces lo ordenamos. Sí, ordenar tarda más que hacer búsqueda lineal, por si acaso. O sea que si yo lo tengo que ordenar para poder aplicar la búsqueda binaria, lo estoy haciendo mal. Porque voy a tardar en tomar ese conjunto de datos, voy a tardar mucho más tiempo en solamente ordenar que hacer solo la búsqueda lineal directamente. Entonces, hay situaciones en las que se va a aplicar un algoritmo u otro algoritmo. Aunque no crean, este ha sido una de las cosas más importantes que se ha tenido que resolver en el ámbito de la computación. El hecho de encontrar información. Y ha resuelto una cantidad enorme de cosas en tiempo. Miren ustedes, cuando en Google ustedes escriben algo que quieren buscar, ni bien le dan enter y ya está la lista, ¿no? Incluso hay un letrerito ahí, dice tantos milisegundos, ni siquiera segundos, cuántos milisegundos ha tardado en generar esa lista. Y ahí imagínense que eso fuera búsqueda secuencial o búsqueda lineal, no tardaría, peso cuántos milisegundos, tardaría horas, días en encontrar esa información. Entonces, esto de buscar información ha sido el punto esencial en el procesamiento de información, que ha generado toneladas de investigación científica en el área de computación para poder lograr lo que ha logrado Google. Si alguno se pregunta por qué Google es tan famoso, es el único, ahorita, bueno, para ustedes es el único que han conocido, digamos, ¿no? Aunque si tienen Windows han debido conocer Bing. Bing es lo mismo que Google, pero que nadie usa, digamos, ¿no? Pero antes de Bing, de Google, existían otros programas, otros algoritmos de búsqueda de información, pero ninguno le ganó a Google en encontrar información, en la velocidad de encontrar información. Entonces, esto de buscar información es uno de los asuntos esenciales en computación. En primer lugar, lo que ha generado toneladas de investigaciones para poder lograr esto de acá. Lo de arriba tarda, pero estos tardan mucho, pero muchísimo menos. Entonces, ¿qué debo hacer para que tarde menos? Como bien lo decía el compañero, pero tiene que estar ordenado. Pero eso de poner los datos y luego ordenarlos antes de buscar era pérdida de tiempo. Las investigaciones han llevado a que se decida que en lugar de tener los datos, ir recopilándolos como en vectorcito, uno detrás de otro, mejor era meterlos en estructuras donde se vayan acomodando en la medida que vayan llegando los datos, acomodando de tal manera que se pueda aplicar una búsqueda binaria, ¿no? Acomodándolo de tal manera que se pueda aplicar una búsqueda binaria. Y de eso va más o menos lo de estructura, ¿no? Traten de pensar de que van a encontrar un montón de estructuras, pero el objetivo era llegar a la última estructura. Llegar a la última estructura, ese es como que el objetivo, pero van a ir viendo los caminos que han seguido los investigadores para llegar a eso último. Bueno, en resumen, son básicamente dos maneras de procesar datos. Con recorridos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, esta forma, recorridos lineales o recorridos cortados, ¿no? Recorridos cortados.
salteado, digamos, ¿no? Saltado. La idea es visito un dato, me salto, visito otro. Hay datos que no voy a ver. Eso es lo que trato de decir con estas líneas segmentadas. En vez de hacer un recorrido así, como corriendo en línea, hagan de cuenta que es lo mismo, pero a brinco, ¿no? ¿Han visto eso, esas carreras de salto largo? La gente no está pasito a pasito, sino que da brincos, ¿no? Brinco, brinco, y el último brinco es el más largo. Algo similar a eso es que funcionan estos otros recorridos, ¿no? Estos otros recorridos. Esto es lo esencial y sobre esto trata justamente el análisis de algoritmos. O sea, cada algoritmo, todos estos algoritmos finalmente han sido organizados de acuerdo a su grado de complejidad, que ese es el otro tema. Pero ahorita voy a poner el lado fácil. Esta es una O mayúscula, O de n, que se lee como grado de complejidad. De un algoritmo. Grado de complejidad de un algoritmo. El grado de complejidad de un algoritmo consiste en agrupar los algoritmos de acuerdo a su tiempo, a su función de tiempo. Hay varias maneras de agrupar los algoritmos y el grado de complejidad de un algoritmo es justamente una forma de agruparlo. Entonces, dependiendo del comportamiento de cada algoritmo, va a pertenecer a una familia. ¿Cuáles son estas familias? Para que las conozcamos, ¿no? Está la familia O de 1, luego están los O de n, no necesariamente en ese orden, O del logaritmo en base 2 de n, O de log n, también conocido, O de n cuadrado, O de n cubo, y así, por ahí tenemos O de n log n, y esto sigue. Y tenemos finalmente los de a elevado a la n. Cada una de estas familias tiene un nombre, es decir, los O de 1 son conocidos como algoritmos constantes, o sea, es la clasificación, ¿no?, de algoritmos. Algoritmos constantes, aquellos cuyo grado de complejidad es O de 1. Entonces ahí tenemos los algoritmos constantes, algoritmo lineal, así se llaman los que tienen grado de complejidad O de n, logarítmico, aquí cuadrático, cúbico, y ya se darán cuenta que pues, entre los puntos suspensivos está a la cuarta, a la quinta, a la sexta y así. Esto es conocido como n logarítmico.
Y finalmente está el algoritmo o los algoritmos exponenciales. Entonces, nosotros vamos a analizar los algoritmos por su grado de complejidad, comenzando por los constantes y los lineales, que son los que analizamos esta semana, y la próxima semana analizaremos los algoritmos logarítmicos, las otras los cuadráticos y cúbicos. O sea, si entiendo el cuadrático, también puedo hacer el cúbico, y luego tenemos los n logarítmicos, y finalmente los algoritmos de tipo exponencial. Todos estos tienen que ver con estas formas de procesamiento, pero la forma básica de procesamiento, y esto implica un poco más de complejidad. La palabra complejidad viene de complejo, de la palabra complejo, que se puede entender como difícil, ¿no? Pero aquí no se trata, la palabra complejo no tiene que ver con lo difícil, sino que, como dice aquí, la familia de algoritmos a la que pertenece, es toda una familia, tienen una cierta característica similar. Entonces, y en el sentido de menos a más complejo, en realidad estamos hablando de algoritmos que tardan menos contra algoritmos que tardan más. En ese sentido, yo debería haber puesto el log n entre el O de 1 y O de n. Debería estar ahí en medio de los dos. Y lo mismo, el n log n debería estar entre n y n al cuadrado, ¿no? Para hacer, digamos, un crecimiento gradual. O sea, estos son los más rápidos, más lento, más rápido, un poquito más lento, más lento, más lento, más lento, y súper lento. Si este es el súper rápido, este es el súper lento. Ahora, en los algoritmos constantes son los únicos algoritmos, o sea, los algoritmos que tienen complejidad constante, son los únicos algoritmos que vamos a poder calcular su tiempo. Los únicos. Los demás no vamos a calcular el tiempo, vamos a calcular una función que ayude a calcular el tiempo. ¿Me entiendes? No vamos a calcular el tiempo de manera directa, sino vamos a encontrar una fórmula que va a ayudar a calcular el tiempo. En todos los demás casos, excepto en el constante. Ahora, en la bibliografía les he dejado ahí un libro y la recomendación de leer los primeros 4 capítulos de ese librito, para que vayan tratando de ver de qué se trata, aunque he tratado de resumirlo hoy día, más o menos de qué se trata, el análisis de algoritmos. Pero esta es una manera de clasificar. Ya he dicho, hay muchas maneras de clasificar. Otra forma de clasificar está de esta manera, ¿no? Se los conoce como algoritmos polinomiales, y están los algoritmos no polinomiales. Algoritmos no polinomiales. Ahora, algoritmos polinomiales, como su nombre dice, son aquellos cuyo tiempo de ejecución están descritos en forma de polinomio. De ahí viene polinomial. Entonces, vamos a comenzar. Entre esos están los algoritmos cuyo tiempo de ejecución están expresados como un polinomio. En este caso, una constante. Estos son los algoritmos constantes, ¿no? Los que están, el que está de primero al lado izquierdo. Luego tenemos los algoritmos lineales, que tiene esta forma, su función de tiempo. O sea, la fórmula que vamos a calcular tiene este formato. AN más B. Este es un polinomio de grado 0, este es un polinomio de grado 1. Los polinomios los deben recordar con X, pero acuérdense que aquí en lugar de X usamos N. Luego está AN cuadrado más BN más C. Esto se los conoce como lineal, este es el cuadrático.
Luego está el an al cubo más bn al cuadrado más cn más d. Estos son los cúbicos y en general, repito, los algoritmos polinomiales son aquellos cuya función de tiempo, que es lo que vamos a calcular, tiene esta forma de polinomio. Polinomio de grado 0, polinomio de grado 1, de grado 2, de grado 3, de grado 4, de grado 5 y así en general, ¿no? Y los no polinomiales son aquellos cuya función de tiempo pues no está expresado en términos de un polinomio. Y ahí tenemos el logarítmico. Estos son los algoritmos de tipo logarítmico. Aquí está los n logarítmicos también, ¿no? Dentro de esta categoría están también los exponenciales. Estos, los no polinomiales, no tienen una forma exacta, ¿ya? No tienen una forma exacta. Hay un logaritmo y el argumento es n, pero ponerle a, b aquí también podría poner a esta n afectada por una otra constante. No tiene que ser exactamente n, sino hay una constante también ahí adentro. En este caso, an log n, si puedo hacer an log n, también puede ser an cuadrado log n, o sea, una especie de una mezcla entre polinomial y no polinomial, ¿no? La parte polinomial es la que está expresada en esta forma, ¿no? De polinomio. Pero esto es como una mezcla de las dos cosas, de logarítmico y esto, ¿no? Y por el otro lado, los exponenciales algo elevado a un exponente, que es la parte más importante, pero su función de tiempo puede tener alguna otra constante por ahí. Tal vez b no está b sola, sino b multiplicada por n, y por ende hay una c más. Entonces, estas fórmulas son un poco más complejas, ¿no? Como digo, la forma de distinguir es si está en forma de polinomio o no está en forma de polinomio, ¿no? Es otra forma de agrupación. Entonces los libros van a encontrar que habla de estas cosas por un lado y también habla de polinomial, de no polinomial, pero al final es como todo esto, hagan de cuenta que todas las familias están organizadas en dos grupos, digamos, ¿no? En dos grupos, polinomiales y los no polinomiales. Y si quito esto de... Si quito esto de estos títulos de acá, nos quedamos con la lista de los algoritmos, que son finalmente todos ellos, ¿no? Organizados por su grado de complejidad. Entonces, una vez más, los algoritmos, esta es su función de tiempo, que es una constante, por eso se llama constante, pero su grado de complejidad se denomina O de 1. Eso por ahora. Más adelante, y bueno, en el texto también está la explicación de grado de complejidad, que es más compleja su definición, pero lo quiero dejar en términos sencillos. Ya después de que comprendamos algunos conceptos, que lo tengamos más claro, ya ahí nos va a dar para dar la definición formal, porque estas son definiciones formales. Bien, ahora ya que hemos hablado de análisis de algoritmos, tiempo de ejecución de un algoritmo, su forma de procesamiento, su grado de complejidad, entonces finalmente vamos a aterrizar a el cálculo de tiempo de los algoritmos. Entonces, por un lado tenemos el grado de complejidad de los algoritmos y por otro lado tenemos las técnicas por las cuales se desarrollan los algoritmos. Entonces, hasta ahora conocemos dos técnicas, la iterativa y la técnica recursiva, ¿no? Dos formas de escribir algoritmos. Iterativo significa que va a haber ciclos, for, while o con repeat. Y recursivo, la recurrencia genera ciclos, pero no hay estructuras de control que se
repetitivas que se apliquen cuando estamos haciendo recursivo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver. Eso por un lado, decía. Por otro lado, tenemos eh, la forma, la técnica que usamos para escribir algoritmos, ¿no? Por otro lado, seguimos hablando de algoritmos, ¿no? Hay varias, como dije, hay varias clasificaciones. Este de acuerdo a su grado de complejidad, esta clasificación, esta también, pero organizado de otra manera, por polinomial y no polinomial. Y ahora tenemos también otra forma, de acuerdo a la escritura de los algoritmos, tenemos algoritmos iterativos, ¿no? Entonces, para el cálculo de tiempo de los algoritmos, vamos a usar dos métodos para calcular el tiempo. Acuérdense que cuando digo calcular el tiempo significa que vamos a encontrar, vamos a construir una función, ¿no? Una función es lo que vamos a construir. Y lo que están viendo aquí es el formato de esas funciones. Si son algoritmos polinomiales, van a tener este formato de sus funciones de tiempo. Y esto es lo que tenemos que construir. ¿De acuerdo? Esto es lo que, a esto queremos llegar. Claro que no va a haber ABC. En lugar de A va a haber un número, en lugar de B va a haber un número, pero va a haber una variable. Y esa variable puede llamarse N o cualquier otro nombre, pero esa variable representa la cantidad de datos, ¿no? Entonces, son funciones que están son fórmulas que están en función de la cantidad, en función de la cantidad. Entonces, el cálculo de tiempo es la creación de estas funciones. Hay dos métodos que vamos a utilizar para ese cálculo, ¿de acuerdo? Vamos a usar dos métodos. Por un lado, tenemos algoritmos iterativos. ¿Ok? Por un lado vamos a tener el cálculo para algoritmos iterativos. Y del otro lado tenemos algoritmos recursivos. Ahora escúchenme bien. Son dos maneras de escribir algoritmos y si ustedes se han dado cuenta, cuando construimos algoritmos iterativos razonamos de una forma y cuando escribimos algoritmos recursivos tenemos que razonar de otra forma. Son dos maneras distintas de razonar para hacer estos algoritmos, ¿no? Dos maneras diferentes. Y como son dos maneras diferentes para razonar los algoritmos, por lo tanto van a haber también dos maneras diferentes de calcular su tiempo. Al igual que para rastrear estos algoritmos, no se pueden rastrear de una forma, se rastrean de formas diferentes. Perdónenme un ratingo, ya.
Ya estamos de vuelta. Decía, algo importante que tienen que considerar, esto es esencial. Para escribir los algoritmos se trabaja de forma diferente. Nuestro cerebro tiene que trabajar de manera diferente. Cuando hacemos algoritmos recursivos, tengo que pensar en una variable de recursión, ¿no es cierto? Dominio de la variable de recursión, algo que no hago de la otra forma, ¿no? Y además, hacemos recursivo, aplicamos esa técnica cuando el problema se volvió más complicado. Y esta técnica nos simplifica la solución del problema. Entonces, los aplicamos en cosas distintas. Cuando el problemita es sencillo, pues le ponemos iterativo y ya está, digamos, ¿no? ¿Para qué pensar mucho? Pero cuando me estoy matando la cabeza y no puedo resolverlo, está muy complejo, entonces aplico la técnica de recursión. Y por eso tengo que encontrar variables de recursión, calcular dominio de esa variable y hacer esas cosas. Parece que estoy perdiendo más tiempo que en el otro, pero yo estoy seguro que si le meten la idea del iterativo no termina ni hoy, ni mañana, ni a fin de año. Pero con algoritmos recursivos puede que termine entre hoy y hasta mañana. O sea, al principio parece que voy a tardar más, pero al final acabo tardando menos, ¿no? Al final acabo tardando menos. Claro, eso con la experiencia ustedes van a ir descubriéndolo, digamos, ¿no? Ahorita parece, digamos, ¿no? Sobre todo cuando alguien les ha dicho que ya es difícil y eso es más difícil sacarles de la cabeza de que esto que no es difícil, hacerles, quitarles esa idea, ¿no? Es algo, no es sencillo porque si fuera sencillo pues no estarían en la universidad para aprenderlo, ¿me entienden? Lo aprenderían en el boliche de la esquina. Ahora, son técnicas distintas de construir un algoritmo y por lo tanto para hacer su rastreo solamente, para hacer seguimiento, para ver cómo está funcionando, también son técnicas diferentes. Yo no puedo aplicar ni por chiste una técnica iterativa para hacer seguimiento de un algoritmo recursivo. No me alcanza, digamos, ¿no? Tiene también él su propia técnica para poder hacer el seguimiento, ¿no? Y así entender bien esta clase de algoritmo. Entonces, en lo que también es diferente es la forma de calcular el tiempo de ejecución. Entonces, vamos a aprender a calcular el tiempo de ejecución en algoritmos iterativos, que se hace de una forma, y en algoritmos recursivos, que se hace de otra forma. He visto en algunos exámenes que el método de calcular los algoritmos iterativos los aplican en los recursivos y entonces ahí ya está todo mal, digamos, ¿no? Ya está todo totalmente mal. Por eso siempre les digo, aprendamos las cosas de manera conceptual y así lo vamos a poder hacer bien. Pero si lo quieren hacer así, no, esto es así y siempre es así, estamos mal. Ahí sí que estamos mal. No, en ningún área funcionan las cosas. Entonces, por ejemplo, lavar un par de calcetines será igual que lavar una colcha de esas del invierno duro, digamos. No es, pues, digamos, una debe ser más complicada que la otra. En el fondo es casi lo mismo, pero debemos entender que no es lo mismo. Manejar una bicicleta será lo mismo que manejar un camión. Pues no es lo mismo. Al final, igual uno se trepa en esa cosa y eso tiene ruedas que lo llevan a uno. Pero es igual, no es igual, son cosas diferentes que debo aplicar. Hay principios básicos, ¿no? Mirar para dónde está yendo, mirar a los lados, sobre todo si hay una calle donde hay que cruzar. Eso es básico y se aplica para manejar una bici y para manejar un camión, digamos, ¿no? Principios básicos. Que es lo mismo, ¿no? Las instrucciones son los principios básicos de los algoritmos. No importa si es recursivo, iterativo, hay variables, hay expresiones, hay estructuras alternativas y todas esas cosas, digamos, que es, como le decía, lo básico de manejar una bicicleta, un auto, un camión, es que tengo que mirar al frente, tengo que mirar a los lados también, ¿no? Para evitar accidentes. Eso es lo básico, tengo que mirar por dónde estoy circulando. Entonces, igual aquí hay elementos básicos, pero el hecho de que haya esos elementos básicos no significa que sea igual. Es diferente, ¿no? Tengo que aplicar cosas diferentes. Entonces, por ahí, para los algoritmos iterativos, ¿qué es lo que vamos a hacer? En los algoritmos iterativos lo que vamos a aplicar es la tabla de conteo.
¿no? Mediante la tabla de conteo. Eso es lo que vamos a hacer para calcular algoritmo iterativo. Tabla significa tabla, una tabla, ¿no? Es como dibujar una especie de matriz más o menos, ¿no? ¿Y se acuerdan de en introducción, para revisar si un algoritmo estaba bien o no, se hacía la prueba de escritorio? ¿Cómo se hace la prueba? Construyendo una tabla. Y aquí vamos a hacer también una tabla al estilo prueba de escritorio. ¿Y cómo se calcula? Haciendo prueba de escritorio. Por eso hay que recordar también cómo se hace una prueba de escritorio. He visto en algunos casos fallan en este tema porque no aprendieron nunca a hacer una prueba de escritorio, y ahí sí que estamos bien fritos, ¿no? Bien fritos. Sí, nunca aprendí a hacer una prueba de escritorio. Entonces, los algoritmos iterativos se van a calcular mediante tabla de conteo, mientras que los algoritmos recursivos se van a calcular mediante resolución de ecuaciones de recurrencia. Y algo extraño, algo muy extraño que he notado en estos años que tengo, es que es bien raro. Próximamente voy a hacer una investigación un poquito más profunda. Resulta que prefieren escribir algoritmos iterativos que recursivos porque alguien les metió el miedo y le huyen, sin motivo alguno realmente, digamos, ¿no? Porque no es tan así. Y de hecho van a recurrir a los recursivos cuando quieran recurrir, cuando lo necesiten. Por la falta de práctica no lo van a hacer, le van a seguir huyendo, cuando es lo que les podría ayudar harto en algoritmos interesantes. Y en eso, interesantemente, algoritmos con matrices, cuando les digo escriban algoritmos recursivos, los de matrices, que debería ser más complicado, esos los resuelven, y los de numerito, vectorcito, cadenita, que es lo más fácil, esos no los resuelven normalmente en los exámenes. Como dije, requiere una investigación de por qué está pasando eso, digamos, por qué las matrices son fáciles para hacer y por qué le huyen a lo otro, que o sea, mi criterio es al revés, digamos, ¿no? Los fáciles son las cadenitas y los numeritos, y difícil debiera ser matrices, pero a la hora de examen es al revés. Lo mismo pasa con esto, ¿no? Se supone que iterativo es más sencillo que recursivo, y hacer una tablita de conteo es más sencillo que hacer como dice ahí, resolución de ecuaciones de recurrencia. Sin embargo, a la hora de los exámenes, los algoritmos recursivos son los que más resuelven, y los que menos resuelven son los iterativos. Una hipótesis para esto que estoy observando es probablemente eso que sea más difícil es a lo que más le dedican, y consecuentemente, como a eso le dedican más tiempo, consecuentemente lo acaban aprendiendo, digamos. Y por eso es que esa clase de cosas resuelven, y a lo otro que no le dedican tiempo, aunque es fácil, no le dedican tiempo, entonces acaba al final siendo más difícil. Y la clave está tan sencillo como eso, ¿no? En esta primera hipótesis que tengo, que resuelven los difíciles porque le dedicaron más tiempo a eso, y no resuelven los fáciles porque no le dedicaron tiempo a eso. Simple, esa es mi hipótesis, ¿no? Todavía falta demostrar esa hipótesis. Bien, en este caso, como dije, hay dos maneras de escribir algoritmos y dos métodos diferentes para poder calcular su tiempo de ejecución. En el primer caso hay que construir una tabla de conteo, y esa tabla es de esta forma. Ya le dije, esto se parece a las pruebas de escritorio. Entonces, por un lado tenemos aquí identificación de la línea, y a este lado el tiempo que tarda la línea, ¿no? La línea y el tiempo que tarda la línea.
Entonces, lo primero que hacemos es identificar las líneas de instrucciones, como el algoritmo iterativo escribimos, ¿no?, por líneas de código, entonces línea 1, línea 2, línea 3 y así. M líneas de instrucción. Hablamos de líneas porque los algoritmos se escriben por líneas. Y acá tenemos que anotar cuánto tarda o cuántas veces, no tarda, ¿no?, cuántas instrucciones ejecuta esa línea. O la línea puede contener una o más instrucciones, pero al menos debe tener una, ¿de acuerdo? Una instrucción. Y aquí anotamos esa instrucción de esa línea, cuántas veces se repite desde que empieza el algoritmo hasta que termina el algoritmo, ¿no? Entonces, igual en esto de calcular, también hay un procedimiento para hacer la tabla de conteo o calcular mediante tabla de conteo, y hay otro procedimiento, totalmente diferente, que es resolviendo ecuaciones de recurrencia, ¿no? Totalmente diferente. Entonces, en este caso, se arman tablas de conteo donde enumeramos las líneas que contienen instrucciones y a la derecha escribimos la cantidad de veces que esas instrucciones se ejecutan, ¿no? Eso es el TDL, el tiempo que tarda esa línea, o la cantidad de veces. Recuerden que decimos tiempo, pero en realidad estamos hablando de cantidad de instrucciones ejecutadas, ¿no? En el otro lado, ecuaciones de recurrencia, que comenzamos por plantear, recuerden que un algoritmo recursivo tiene dos partes, ¿no? Caso base y caso general. Entonces, el tiempo que va a tomar a un algoritmo, en general A le llamo tiempo del algoritmo A, va a estar planteado como un sistema de ecuaciones. Por un lado, tenemos el tiempo que va a tardar, y suele ser una constante, en el caso base. O sea, analizamos el caso base. Recuerden que el algoritmo tiene dos partes: entra al caso base o entra al caso general, pero no entra en ambos lados, ¿no? Recuerden que los algoritmos recursivos se parten en dos: la del caso base y la del caso general. Si entra al base, no hace el general, y si no entra al base, hace el general. Entonces, básicamente van a haber dos tiempos: el tiempo del caso base y el tiempo del caso general. Y en el caso general, es una ecuación recurrente. Recurrente quiere decir que esto va a tardar, por decir, B más el tiempo de A, y aquí puede ser, ya dependiendo del tipo de recurrencia, n-1, n-2, n medios, eso se puede plantear acá, ¿no? n-1, n-2, n medios. Entonces, y esta es una ecuación múltiple. Esto significa una ecuación por este lado y otra ecuación por este lado. Y van a ver incluso hasta más ecuaciones. Pero esta es la parte de cuando hablamos de ecuación de recurrencia. Una ecuación de recurrencia, es decir, los algoritmos recursivos van a tener mínimo dos ecuaciones. Este es el tiempo para el caso base, va a salir una constante. Y este es el tiempo para el caso general, y ahí es recurrente, porque va a estar el tiempo del mismo proceso, aquí está perdón, más el tiempo del mismo proceso, pero para otra cantidad. No es la misma cantidad. Y por eso es recurrente, porque aparece, quiero el tiempo, y el tiempo está en términos del tiempo. El tiempo en términos del tiempo. Y en matemáticas, ustedes llaman a esto ecuaciones recurrentes, ¿no? Ecuaciones recurrentes. Y recordando matemáticas, ¿cómo vamos a calcular? Aquí, en realidad, aquí comenzamos con la función de tiempo. Aquí ya está descrita la función de tiempo, solo que la fórmula es una fórmula recurrente. Entonces, comenzamos con la fórmula y tratamos de eliminar la recurrencia en el resto de los pasos. Aquí comienzo contando instrucciones y al final, después de varios pasos, voy a acabar con
la fórmula de tiempo, ¿no?, que voy a encontrar. En cambio aquí encuentro primero la fórmula, pero trato de desglosar esto, de deshacer la recurrencia. En cambio aquí comienzo con una tabla y termino con la fórmula de tiempo. La fórmula es lo último que voy a hacer para los algoritmos iterativos. En los recursivos es lo primero que voy a hacer. Y de aquí los pasos que siguen es justamente en tratar de deshacer esta ecuación de recurrencia. Y ahí es donde hay que recurrir a matemática. Ustedes en matemática han conocido varios métodos para eliminar la recurrencia, ¿no?, para deshacerse de la recurrencia. Entonces, ahí les digo, vuelvan a sus libritos de matemática para recordar, digamos, ¿no?, cómo resolvían ecuaciones de recurrencia. Nosotros vamos a usar aquí un método, pero ese método no sirve para todas las ecuaciones de recurrencia, como ustedes sabrán. Yo sé que muchos de ellas van por cálculo 7, ¿no? Entonces ya conocen mucho de matemáticas, solo hay que desempolvar y bueno, para poder aterrizar bien. Entonces ustedes saben ahí de matemáticas que hay varios métodos para resolver las ecuaciones y bueno, va a depender del tipo de ecuación, digamos, ¿no?, que ustedes van a tener que aprender a identificar dependiendo del tipo de ecuación. Nosotros vamos a usar uno. Les recuerdo, no significa que ese sea el único método. Tal vez el más aplicado sí, pero no es el único. Y en algún momento vamos a tener que aplicar algún otro método para resolver las ecuaciones de recurrencia. Una vez más, nos vamos a apoyar en la matemática. Aquí, para la resolución de ecuaciones de recurrencia. Y en el otro lado vamos a usar también matemática para poder simplificar, porque esa función de tiempo nos va a salir una cosa enorme, enorme, enorme. Una fórmula muy grande. Y como esa fórmula la tengo que usar para calcular el tiempo, entonces el trabajo nuestro es reducir eso a su mínima expresión posible. Y ahí es donde van a aplicar otra vez algunas técnicas de matemática, pero esta vez para achicar fórmulas. ¿Se acuerdan que alguna vez habíamos hablado de Einstein, ¿no?, y su famosa formulita? Todos la conocen, esa chiquitita, E igual a mc al cuadrado, pero cuando él lo planteó, era una cosa enorme. Y se pasaron meses matemáticos muy reconocidos de la época en reducir eso a esa cosita pequeña. Ya estaba eso planteado, pero han tenido que reducirlo a su mínima expresión porque es más entendible desde ahí, digamos, ¿no?, que la cosa más larga es. Y parte de nuestro trabajo es eso. Entonces, todo eso que han aprendido entre cálculo, entre matemática discreta y matemática infinitesimal, la infinitesimal son los cálculo 1, cálculo 2, la discreta son estructuras, álgebra lineal, ¿no? Por ahí va la matemática discreta. Entonces, todas esas cosas que siempre se preguntaron, ¿dónde voy a usar? Bueno, aquí en computación es donde se usa, en la parte de programación, ¿no? Aquí es donde vamos a aplicar. De hecho, les he dejado una hojita en la plataforma donde están algunas fórmulas de reducción. Son fórmulas de reducción de expresiones largas se reducen en algo pequeñito, ¿no? Entonces, esas, para que las recuerden, digamos, ¿no? Ya yo sé que ustedes ya las saben, pero para recordar. Porque en algún momento también le dije, no tienen que memorizarse las cosas. Entonces, hay cosas que no vale la pena memorizarlas, simplemente recordarlas. Pero en algún momento sí hay que recordarlas, ¿no? Por eso están esas tabletas. Entonces, el cálculo de tiempo de los algoritmos, como mencioné, hay dos formas de escribir algoritmos, dos maneras diferentes de calcular. Cada una de las maneras tiene su procedimiento, que está explicado ahí en las lecciones de la plataforma, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. 5 pasos, casi en todo, si se han dado cuenta, son 5 pasos para hacer todas estas cositas. Si lo siguen, lo van a hacer bien. Hasta ahora, lo que tengo es que de tanto practicar, como obviamente aquí ya ustedes lo están viendo, se ve difícil,
pero como practican bastante, al final acaban haciendo esto lo más fácil. Y según mi hipótesis, todavía no estoy seguro de ello, digamos, todavía es una hipótesis que tengo. Entonces, de acuerdo a la hipótesis, lo que habría que hacer era practicar de ambos lados, digamos, practicar, como se puede escribir un algoritmo iterativo y lo puede, mejor hagan el algoritmo recursivo y hagan su versión iterativa. El mismo algoritmo, el algoritmo que hace la misma cosa, y bueno, simplemente calculan para ambos casos, digamos, ¿no? Con un método para uno y con el otro método para el otro. Y practican así en dual. Si ustedes practican en dual, al final le van a entender a ambas cosas, a ambos métodos de cálculo, y listo, ¿no? Ya no va a hacer falta concentrarse en uno. Concéntrense en ambas cosas. El detalle del cálculo, eso ya está en la lección para que ustedes lo vean con calma. Y aquí vamos a comenzar haciendo análisis de algoritmo. Vamos a seguir ahora el procedimiento. Aquí es donde ya empezamos a hacer ejercicios. Si ya tenemos clara la idea, vamos a tratar de, bueno, estos ejercicios para terminar de aclarar la idea. Ejercicio 1, a ver. Lo voy a plantear. Este es el único ejercicio que no lo voy a plantear en recursivo porque los algoritmos de tipo constante no implican procesar datos, básicamente, digamos, ¿no? Como tal. O sea, no necesitan hacer los recorridos de lo que hablamos al comienzo. Por ejemplo, tengo este algoritmo swap que intenta intercambiar los datos que están en dos variables, ¿no? Por eso son variables por referencia, con el tipo de dato favorito, que es el que menos se utiliza en la vida real. Bueno, en este tema no vamos a ver la construcción de los algoritmos, tenemos que analizar su tiempo de ejecución. Entonces, este es el algoritmo que intercambia los datos en dos variables, ¿no? El dato de una variable la pone en la otra y viceversa. De eso se trata este algoritmo. Ahora bien, queremos calcular su tiempo de ejecución, ¿no? Este es el enunciado para todos estos problemas, calcular el tiempo de ejecución de tal algoritmo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Este algoritmo obviamente no es recursivo. Como no es recursivo, vamos a aplicar la técnica de tabla de conteo. En la técnica de tabla de conteo, lo primero que hago es enumerar las líneas que contienen instrucciones. Entonces, aquí esta es la línea 1 porque está ahí la asignación, ¿no? No cuenta la declaración, solo cuenta la asignación. Aquí también hay declaraciones, y como dije, esas no cuentan. Entonces, tenemos asignación, asignación, asignación. Hay que enumerar línea 1, línea 2, línea 3. Solo enumeramos las líneas que contienen instrucciones, no las declaraciones de variables, ni los begin, ni los end. Entonces aquí no estamos enumerando esta línea no por la llave, no por la declaración, sino por esta asignación, que es una instrucción. El paso 1 es ese, enumerar las líneas que contienen instrucciones. Paso número 2, construir la tabla de conteo. Entonces, en esta tablita la hacemos de esta manera, donde ponemos la línea y el tiempo de esa línea. Aquí está la línea 1, la línea 2 y la línea 3, ¿no? Las tres líneas las enumeramos acá. Ahora aquí decimos, esa línea, ¿cuántas veces se ejecuta? Y para eso tenemos que hacerle prueba de ejecutor.
La idea es que alguien llama a este proceso, se va a ejecutar esta instrucción, o sea, X se guarda en Z, luego esta y fin. Entonces, desde que comenzó hasta que terminó esta instrucción de acá, ¿cuántas veces se hizo? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y la respuesta la anotamos acá, una sola vez. Desde que comenzó hasta que terminó, esta instrucción se hizo una sola vez. Y esta de acá también se hizo una sola vez. Y esta de acá también sucedió una sola vez. Entonces, en conclusión, fíjense, lo que hago aquí es anotar la cantidad de veces que se ejecuta cada instrucción o la cantidad de instrucciones que ejecuta cada línea de código, ¿no? En este caso, una, desde que comienza hasta que termina el algoritmo. Entonces digo aquí, el tiempo que tarda el algoritmo llamado swap, y aquí hay que tener cuidado. Mucho ojo con esto porque estos errores los he visto en los exámenes. Pues le digo, hay que aprender las cosas conceptualmente y no literalmente, porque en lo literal uno se olvida de detalles. Este es el proceso llamado swap. Los parámetros, digamos, que tiene ese proceso. Este no es el proceso. Por eso está la T por delante. Esto se llama swap, digamos, ¿no? Esta es la palabra swap. Swap comienza con una T mayúscula y a continuación el nombre del proceso. Tratando de decir el tiempo de swap. Eso es lo que estamos queriendo decir con esto. O sea, swap quiere decir el tiempo del proceso swap. Este es el proceso y aquí el tiempo de ese proceso. Ahora, entre paréntesis, aquí van obviamente los parámetros, ¿no? Los parámetros de ese proceso. Pero repito, este no es el proceso. Esta es la función de tiempo. Y tiene un solo argumento. Y es la cantidad de datos que va a procesar. ¿Se acuerdan que dijimos? El tiempo está en función de la cantidad. ¿Y cuántos datos está recibiendo este? 2. Ni uno más y ni uno menos. Y por eso el parámetro aquí es 2, un valor constante. Porque tiene datos constantes. Este proceso no recibe ni más ni menos datos. Recibe 2. Y eso es lo que anoto acá, ¿no? Eso es lo que anoto acá. Porque la primera confusión donde meten la pata es que aquí le están poniendo el proceso. Y no es así, es el tiempo del proceso. O sea, se comen la T y esto ya es el proceso. Esa T quiere decir el tiempo. ¿De quién? Porque hay un montón de procesos. ¿De cuál de todos? Ah, de este proceso. Y este proceso, aquí debo poner la cantidad de datos que está recibiendo para ser procesado. Son 2. Un X es un dato y Y es otro dato. Y por eso le pongo aquí 2. Y aquí a la derecha, solo tengo que sumar el tiempo de cada línea y ese es el tiempo de todo el proceso. 3. Ahora, ¿cómo interpreto este 3? Aquí esto me está diciendo el tiempo que tarda el algoritmo llamado swap en procesar 2 datos, el tiempo que tarda swap en procesar 2 datos es igual a 3. Es decir, en otras palabras, el algoritmo swap ejecuta 3 instrucciones. Cada vez que lo llamemos siempre va a ser 3. Y tiene razón. Lo llamo y ejecuta 1, 2, 3. Listo. Lo llamo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y no son las líneas. Estoy diciendo esta es una instrucción, con esta van 2, con esta van 3 y se acaba. O sea, este algoritmo está en la categoría de constantes porque siempre tarda la misma cantidad de tiempo. Y es el único que me da esa información. El único. ¿Se acuerdan? Ya habíamos hablado de esto. Los algoritmos constantes son los únicos que vamos a tener un valor, ¿no? Un valor. Y eso es lo que acabamos de obtener ahorita. Los demás no tienen un valor, sino que están afectados por n en alguna medida, de alguna forma. Y ese es un ejercicio. Vamos a ver otro.
otro algoritmo. Hay otro algoritmo que también es constante, está en la lección, se los dejo para allá la lección y voy a hacer aquí simplemente otro proceso. El algoritmo que llamemos PRO de proceso, ¿no? Le pongo int como les gusta ese tipo de datos, que es el menos usado en la realidad. Le pongo. Vamos a hacerlo más interesantillo. Ya, simplemente eso, ¿de acuerdo? Este es un algoritmo, como ven, está procesando algo, el dato de entrada, y está haciendo un recorrido. Como dije, no tiene que obligatoriamente ser un vector, digamos, ¿no? Lo que procesa. Simplemente está haciendo un recorrido y para eso usa el contador n, ¿no? Desde un valor. Ahora, vamos a construir la tabla de conteo. Construimos la tabla de conteo. Pero el paso 1 es enumerar las líneas que contienen instrucciones. Repito, esta es la línea 1, esta es la línea 2, la línea 3 y la línea 4. Ahora, en la línea 1, esta es la instrucción. En la línea 2, el while no es una instrucción, es una estructura. La instrucción es esta de acá. Le llamamos instrucción la parte en que el procesador entra en acción, o sea, los cálculos que hace el procesador. Aquí hace cálculo, aquí hace cálculo, aquí hace cálculo, aquí. En esto otro, el procesador no hace cálculo, simplemente va a cierto lugar de la memoria y punto, nada más. Entonces, paso 1, enumerar las líneas que contiene instrucciones. Paso 2, construir la tabla. Y ahí ponemos línea 1, línea 2, línea 3 y línea 4. Y vamos enumerando, ¿no? Ahora, en el paso 3, empezamos a contar las instrucciones sueltas, o sea, las que están fuera del ciclo. Y esa es la línea 1. Y vemos, va a entrar por aquí, se ejecuta esto, luego da unas vueltitas por acá, sale del ciclo y se acabó. La línea 1 se ejecutó una sola vez y eso pintamos a este lado. Ahora, la línea 2, ¿qué pasa con la línea 2? Hay un ciclo acá. Entonces, ese ciclo afecta a las instrucciones de la línea 2, de la 3 y de la 4. Ahí afecta. Entonces, ahí tengo que hacer prueba de escritorio para ver cuántas veces, porque ahorita a simple vista no puedo decir, la línea 2 se ejecuta tantas veces. No tengo idea ahorita. Para poder tener idea, tengo que hacer un cálculo extra. Aparte, voy a construirme una tabla auxiliar, y en esta tabla auxiliar, fíjense que la tabla principal es vertical y las auxiliares son horizontales. Las tablas auxiliares son horizontales. Entonces, en esta tabla auxiliar horizontal, voy a anotar el tiempo de cada línea, ¿no? ¿Cuánto tarda? Entonces, lo voy a hacer acá.
Necesito saber la 2 y la 3, solamente de la línea 2, el tiempo de la línea 2 y el tiempo de la línea 3. Y puedo usar una referente, una variable de referencia. Aquí la que controla es la variable n, entonces puedo usar como referencia la tabla n. Pero podría dejarlo también por ahí. Ahora, ¿qué hago? Prueba de escritorio. N tiene valor de 5, ¿no es cierto? Y por lo tanto, aquí va a comparar. Esa es la línea 2 y aquí pongo un palito. Cada palito representa la cantidad de veces que esto se está haciendo. Se está comparando 5 mayor a 0, se está ejecutando esta comparación. Y eso es lo que estoy pintando el palito acá. Como eso es verdadero, hace este cálculo de acá, de la línea 3. Pongo un palito. No me interesa el resultado de ese cálculo. Pongo un palito. Luego se ejecuta la 4. No he puesto aquí para la línea 4, pero puedo ponerlo. De hecho, lo voy a poner para sacar una deducción. Como se está ejecutando, entonces le pongo un palito. Ya está. N vale 4. Por eso en algún momento le decía aquí, comenzó con 5, ahora se vuelve 4, solo como referencia, ¿no? Para ayudarme a hacer mi cálculo. N vale 4. Ahora está comparando. La línea 2 está ejecutando, palito por hacer eso. ¿Qué está comparando? N, ¿no? 4 es mayor a 0 y eso es verdadero. Como es verdadero, se ejecuta la línea 3. Palito, palito por cada ejecución. Y también se ejecuta la línea 4. Y N disminuye ahí y se vuelve 3. Regresamos. Compara. Por solo el hecho de comparar ya le pongo palito. O sea, se está ejecutando. Estoy contando, ¿no? Contar. Ahora, esto ¿será falso o verdadero? 3 mayor a 0 es verdadero. Como es verdadero, se ejecuta la línea 3, palito. Y luego se ejecuta la línea 4, palito. La 4 implica disminuir el valor de n. El valor de n era 3, ahora va a ser 2. Sigo. 2 mayor a 0, está comparando. Está comparando, palito por eso. Como eso es verdadero, entonces va a entrar adentro de while y va a ejecutar la línea 3, palito por eso. La línea 4, palito por eso. Y esa línea 4 implica disminuirle, ya n vale 1 en este punto. A la vuelta, compara, palito por comparar. ¿Qué está comparando? 1 mayor a 0 y eso es verdadero. Como es verdadero, hace la línea 3, palito por hacer. Y hace la línea 4, palito por hacer. Y aquí está disminuyendo el valor de n. 1 menos 1 se hace 0. Y luego aquí compara, palito por comparar. El hecho de que se va a ejecutar esto, y bueno, ya se está ejecutando, por eso estamos anotando un palito por cada instrucción ejecutada. Entonces, palito por comparar. Ahora, ¿qué está comparando? 0 mayor a 0, y el resultado de eso es falso. Como eso es falso, no va a ejecutarse estas instrucciones, sino de aquí se va a saltar al final del ciclo, seguimos el final del algoritmo y se acabó. Se acabó. Entonces, voy a anotar, la pregunta aquí era, ¿cuántas veces se ejecuta esta instrucción? Y a simple vista le decía, no sé, pero con la ayuda de esta tabla auxiliar, esta es la tabla de conteo, la tabla de cálculo, tabla de conteo, tabla de cálculo. Aquí voy contando, ¿no? Palito a palito. Entonces, en la línea 2 dice se ejecutó 6 veces. Y eso es lo que voy a anotar acá. La línea 2, esta comparación se hizo 6 veces en todo desde que empezó hasta que acabó, se hizo 6 veces. Y esta de acá, ¿cuántas? Según esta tabla, 5 veces. Y la otra, la línea 4, también 5 veces. Entonces, en mi tabla de cálculo, estoy poniendo la cantidad de veces que se ejecuta cada instrucción. Por eso las enumeramos, línea 1 a la línea 4, la línea 1 una vez, la línea 2 6 veces, la línea 3 5 veces, la línea 4 5 veces. Valores constantes. Y al finalizar, indicamos lo siguiente, ¿no? El tiempo que tarda, el algoritmo llamado PRO,
con un parámetro, porque tiene un parámetro, un dato nada más, ¿no? Un dato. Es igual a, y aquí lo tenemos. 1, o sea, es lo que tarda esto más lo que tarda esto. Miren, lo que tarda, digo, porque aquí hay una sola instrucción, pero se ejecuta 6 veces. Y aquí estamos contando la cantidad de veces que se ejecuta cada instrucción. Este algoritmo tiene 1, 2, 3, 4 líneas de instrucciones, pero el tiempo va a ser más de 4. 1 más 6 más 5 más 5 da 17, ¿no? Entonces, podemos decir que el algoritmo llamado PRO ejecuta 17 instrucciones o tarda 17 instrucciones, ¿no? Constante también. Y eso significa que todas las veces que entre, o que llamemos este proceso, pero todas las veces va a tardar 17. Nunca va a tardar 16 o 18, ni una más y ni una menos, sino 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y de ahí se va al final. Entonces, paso 1, enumerar las líneas que contienen instrucciones. Paso número 2, construir la tabla. Paso número 3, calculamos las líneas o las instrucciones simples que están fuera del ciclo. Paso 4, las instrucciones que están en el ciclo, digamos, ¿no? En el ciclo externo. Aquí hay un solo ciclo. Y ahí aplicamos la tabla de conteo. Y aquí puedo usar alguna variable que me ayude, digamos, ¿no? A recordar. Puedo ponerlo aquí en la tabla o no ponerlo en la tabla y ponerlo acá. La idea es que voy contando cada instrucción y le pongo un palito por cada instrucción ejecutada. Y lo voy haciendo y le hago un seguimiento al ciclo hasta que termine. Cuando termine ya tendré aquí la cantidad. Y esa cantidad los trasladamos a la tabla, de la tabla de conteo a la tabla de cálculo. La línea 2 se ejecutó 6 veces, entonces 6. La línea 3 se ejecutó 5, entonces 5. Y la 4, 5, entonces 5. Después de que he trasladado los valores acá, y ya procedo a sumar. En total, este algoritmo ejecuta 17 instrucciones. 17 en total. Esa es la forma en que se hace la tabla de cálculo, ¿no? Que se aplica para algoritmos que son de tipo iterativo y se hace de esta manera. ¿Ok? Espero que les sirva esto como base y vamos practicando ya lo que está en las lecciones. Ahí ya hay más videos explicando otro ejercicio más interesante. Y no nos olvidemos, el sábado nos vemos a las 7 de la mañana. ¿Ok? Eso sería todo por ahora, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Inge, ¿el examen va a ser por la plataforma? Sí, por la plataforma. ¿Tenemos que conectarnos a Zoom para estar con usted o no? No. Bueno. Más bien ya están habilitados los grupos de chat en la plataforma. Entonces, si hay dudas, cualquier cosa, me pueden preguntar a través de ese chat. Hagan de cuenta como que estamos en el curso y siempre alguien levanta la mano, profe, no entiendo esta parte, o de repente está mal planteada la pregunta, se han dado cuenta, o de repente no están captando bien qué quiere decir la pregunta, entonces pueden hacer consultas de ese tipo, igual que si estuvieran en el aula. Inge, ¿sí? ¿Podemos hacerlo en otro lenguaje de programación? ¿Podemos hacerlo en otro lenguaje ¿podemos elegir el lenguaje de programación? No, no pueden porque yo tengo que probar que su algoritmo corre y yo lo tengo que probar en la computadora. Si yo lo traslado a la computadora y no corre, ahí tenemos conflictos. Tienen que hacerlo en C++. En C++. Yo quería hacerlo en Python, porque C++ está en contra mía. Tienen que aprender un montón de lenguajes como ciencias de la computación. Ahora, que uno les agrade más que otro, seguro eso va a pasar, digamos, ¿no? Pero al final tienen que programar en Python. Como le dije, lo que yo tengo que hacer es comprobar que el algoritmo corre. Y ya tengo el prototipo y lo único que necesito es su código para ver si corre o no corre. En el modo presencial, ustedes me lo mostrarían en la computadora, ¿no? Que corre. Pero ahorita no estamos en ese modo.
pero ya el otro semestre vamos a estar, así que, bueno, pero la idea es que no estén ustedes de nuevo en programación 2 al otro semestre, pues, ¿no? ¿Ok? Ingeniero, buenas. Yo soy de la modalidad virtual y nuestro examen es este sábado a las 8. ¿Se mantiene esa hora? Ustedes tienen otra programación de exámenes, les recuerdo, y dentro de esa otra programación creo que tienen este sábado examen a las 7 no me acuerdo no sé si es de contabilidad, o no sé, pero tienen otra materia a las 7, por si acaso, no sé si han visto su cronograma. Por eso con ustedes les Sí. dije, sí, ¿no ven? Exactamente. Por eso es que ustedes tienen otro rol de exámenes un poquito diferente, porque de hecho el sábado creo que tienen los 5 exámenes, o 2 y 3, no sé cómo están la cosa. Esa planificación ya lo hace la unidad, hay una unidad de la facultad que se encarga de esa programación. Y nosotros los profesores tenemos que adecuarnos a esa programación. Y esa es la que vamos a seguir, ¿no? Les he dejado un comentario ahí en su grupo, por favor revísenlo, pero vamos a ir con esa programación que hace la oficina de aulas virtuales de la facultad. De acuerdo, Inge. Gracias. Ya, listo. Ok, si no es más, entonces nos vemos, jóvenes. De todas maneras, cualquier duda, inquietud, en el chat de la plataforma me lo hacen conocer y les voy a estar atendiendo. Voy a estar revisando eso todos estos días, ¿de acuerdo? Bye, bye, bye.